Bueno, vamos a hablar sobre la biofísica de la membrana celular, potencial de la membrana. Bueno, tenemos el propósito general que es comprender el concepto de potencial de equilibrio y potencial de la membrana. Eh, Después tenemos el propósito específico que es analizar los cambios de potencial de membrana en función de la temperatura, la permeabilidad y gradiente de concentración. Bueno, tenemos el potencial de la membrana en reposo. Toda célula está delimitada por una membrana plasmática formada por una bicapa de lípidos, lo que confiere un carácter mm, hidrofóbico. No obstante, la membrana es semipermeable a una variedad de moléculas, lo que resulta en una diferencia en la composición del citoplasma y el medio extracelular entre los componentes cuya concentración a intra y extracelular es importante para la función celular, y estas se destacan por los iones, siendo lo más abundante de sodio, potasio, calcio, cloro, cuyos valores fisiológicos normales en el humano se indican en la siguiente tabla. Bueno, aquí podemos ver los iones y la concentración de intracelular, que lo vemos acá, la concentración de extracelular también por milimoles. Bueno, tenemos aquí en la primera tabla las concentraciones típicas de las principales iones en el medio intracelular y extracelular en humanos. Bajo ciertas condiciones, la membrana permite el paso de iones, lo que genera un flujo de corriente que depende de la permeabilidad relativa de la membrana a los diferentes iones. Al pasar los iones a favor de su gradiente de concentración, se genera una diferencia de potencial eléctrico a través de la membrana. Este es llamado potencial de la membrana, que se mide en voltios. Es de crucial importancia comprender que dicho potencial de la membrana será determinado solo por las concentraciones iónicas a cada lado de la membrana y por la permeabilidad de la misma membrana a cada ion. Para comprender cómo se genera el potencial de la membrana, un concepto importante es el potencial de equilibrio. Considérese que debido a la diferencia de concentraciones de iones a través de la membrana, se genera gradiente, un gradiente químico que favorece el paso de iones cuando se abren canales de la membrana. Estos iones pasan a favor de su gradiente químico y gradualmente genera un potencial eléctrico que transmembrana que se pone al flujo de iones impulsado por el gradiente químico. Dicho potencial eléctrico aumenta hasta alcanzar un estado de equilibrio donde el flujo neto, el flujo en una dirección debido al potencial químico, es el flujo en dirección opuesta debido al potencial eléctrico. Sea igual a cero, a estado se llama potencial de equilibrio. Este equilibrio está descrito por la ecuación de Nernst. Bueno, acá tenemos un ejemplo. Vamos a ver que la concentración de Nernst solo se puede evaluar solo un ion, solo por un ion. Y bueno, aquí vemos otros ejemplos. Vemos X es el potencial de equilibrio del ion, después la R constante de los gases, la T la temperatura absoluta y también la corporal. Z valencia del ion para iones, para cationes monovalentes, la F constante de Farada, y después tenemos la concentración extracelular del ion, la concentración intracelular del ion. Considerando que la membrana plasmática es principalmente permeable por potasio, se puede simplificar el potencial de la membrana en equilibrio como el potencial de equilibrio del potasio más, y de tal manera que el potasio a temperatura corporal. Aquí tenemos otro ejemplo, lo podemos ver.
Y bueno, aquí tenemos otro ejemplo que la membrana está polarizada de tal manera que el interior de la célula es más negativo que el exterior. Sin embargo, el potencial de la membrana es reposo de las células es diferente, ya que también es permeable el sodio, el cloro. Para modelar esto usamos la ecuación de Goldman. Aquí tenemos un ejemplo. Podemos ver uno o más iones y también podemos ver que es permeable. Aquí tenemos una permeable del cloro, sodio, potasio. Y bueno, donde M es el potencial de membrana en reposo y la P equivale a la permeabilidad relativa de la membrana a cada ion. Nótese que dado que el cloro tiene carga negativa para los valores de concentración intra y extracelular, cambian el lugar para poder usar el mismo valor de RT y ZF, considerando que la permeabilidad relativa respecto a potasio y el sodio es de 0,04 y de cloro es de 0,45 a temperatura corporal, y las concentraciones indican en la tabla 1 que el potencial de la membrana es reposo es aproximadamente de 70. Y bueno, tenemos la permeabilidad de la membrana a los diferentes iones. Esta está dada por la existencia de proteínas transmembrales llamadas canales iónicos. Al abrirse, los canales iónicos permiten el paso selectivo de los iones a favor de su gradiente electroquímico. Y bueno, también están las neuronas, la permeabilidad preferente por el potasio, destacada por un canal eh, altamente selectivo por el potasio, que se encuentra constitutivamente abierto para mantener el gradiente de concentración del sodio, potasio y por tanto la probabilidad necesaria para la función de las neuronas se requiere del transporte activo vía la acción de la bomba de sodio y potasio que mete dos iones por potasio al tiempo que saca tres iones, perdón, al sodio por la hidrólisis de una molécula de ATP. Esta bomba es muy importante ya que mantiene las diferencias de concentraciones del sodio, potasio a través de la membrana celular. Bueno, eso es todo.